Abre tu Biblia, por favor. Vamos a la palabra de Dios en Segunda de Pedro. Regresamos el día de hoy a nuestro estudio de Segunda de Pedro, ya casi llegando al final de la carta, ¿verdad? El capítulo 3. Ábrelo ahí, por favor. Ya pronto estaremos terminando e iniciando una nueva carta, pero vamos a terminar de ver esto, ¿ok? Quiero recordarte, por si ya lo olvidaste, de qué trata la carta, ¿no? Porque hemos tenido dos mensajes especiales la última semana y hicimos una pausa. Y solo recordarte, esta carta fue escrita en un periodo de mucha tribulación, mucha prueba para la iglesia primitiva, ¿no? Está escrita no a una iglesia en particular, sino a una región de Asia Menor, ¿no? Escribe el apóstol Pedro a varias iglesias que están siendo atacadas, no solamente por lo externamente, veamos que la persecución, como lo vimos en la primera carta, que ya estaba esta persecución de Nerón contra la iglesia, contra los cristianos, sino ahora había un problema grave también, que era un problema interno, que eran los falsos maestros, ¿no? Entonces la iglesia siempre ha sido atacada, ¿no? Y siempre será atacada. ¿Por qué? Porque el maligno quiere destruirla, pero Jesús hizo una promesa, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a Pedro y lo confesó de qué manera él iba a edificar su iglesia, ¿recuerdas? Le dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Es la promesa que hizo, ¿no? A pesar de que podamos sufrir persecución, pruebas, aflicción, aún, ¿no? Por causa del maligno, sabemos que la victoria tenemos en Cristo, ¿no es así? Entonces, Pedro está animando a esta iglesia, ¿no? a poder ser fortalecidos en la fe, ¿no? Confiando en lo que Dios dice, ¿no? En su palabra, porque es lo que necesitamos, ¿no? Ante los falsos maestros necesitamos confiar en lo que está escrito y lo que Dios dijo en su palabra, porque ahí no hay cómo moverle, está escrito y no puedes borrar nada de ahí, ¿verdad? Jesús dijo que, él mismo dijo, ¿no? Que la tierra pasará, los cielos pasarán, pero su palabra no pasará, ¿verdad? Prevalece para siempre, está escrito para siempre. Aquí la tenemos en nuestras manos. Qué bendición, ¿no es así? Entonces, pues Pedro está recordándoles, ¿no? Esas promesas a esta iglesia, porque ya han llegado falsos maestros, o entre ellos se han formado falsos maestros enseñando herejías, ¿no? Una de ellas hablando del regreso de Jesús, como Jesús no viene, no se preocupen, ¿no? Vivan su vida en pecado, no hay ningún problema, no, eso no va a pasar, etcétera, etcétera, cosas que hemos visto. Y Pedro simplemente está diciendo: esto es falso, es erróneo, ¿no? Lo que Dios dice es esto, ¿no? Y lo que hemos visto es que esta tierra, los cielos y la tierra que hoy vemos, un día van a dejar de existir, ¿verdad? Y Dios va a ser nueva tierra, nuevos cielos, es lo que sabemos, ¿no? Y es recordándonos esa promesa, ¿no? Y es así, ¿no? La vida en este mundo es algo que cambia constantemente, es transitoria la vida en este mundo. Es muy claro que este mundo pues está pasando, ¿no? Y su gloria se está desvaneciendo, ¿no? Es claro que lo que vemos día a día. Por lo tanto, cualquiera que ponga su esperanza solo en esta vida, pues terminará decepcionado, ¿verdad? Pero nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Dios, hemos confiado en Dios, ¿no? Y eso es lo que Pedro usa para fortalecer la fe de esos creyentes ante ese tipo de acechanzas del enemigo que son los falsos maestros. Así que vamos a leer la porción que vamos a estudiar el día de hoy y oramos para iniciar. Versículo 11, vamos a ver del 11 al 13, dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Señor, le doy agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en verdad es una antorcha en lugar oscuro, Señor, que necesitamos estar atentos a ella en todo momento, Señor, y nos da la oportunidad de hacerlo, no solamente el día de hoy, un domingo o un miércoles de estudio o un discipulado, todos los días, en cada momento, Señor, podemos tener tu palabra escrita, Señor, en nuestra vida, y la necesitamos, y te damos gracias por eso, Señor, porque tú la has dejado escrita para nosotros, y te pedimos, Señor, que esta sea una oportunidad más, comenzando este año,
de poder estudiarla juntos, Señor. Danos entendimiento de ella, Señor. Yo te ruego que tu Santo Espíritu, aquel que inspiró estas letras, Señor, sea el que nos las enseñe el día de hoy, Señor. Y tu Espíritu redarguya, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para que podamos no solo entender tu palabra, sino obedecer tu palabra, Señor. Padre, ese es nuestro deseo y nuestra oración esta mañana. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Así es, ¿no? Dice Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Okay? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿A qué se refiere? Bueno, el contexto, ¿no? Solamente recordarte, déjame leer lo último que vimos, del verso 8 al verso 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? En la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, ¿no? Este es el fin, lo que va a suceder, ¿no? La palabra de Dios muy claramente lo deja ver, que al final este mundo, estos cielos, esta tierra, van a dejar de existir, van a pasar, dice el texto, ¿no? Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Okay? Eso es lo que va a suceder. Entonces, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, puesto que esto va a suceder, ¿no? Y te quiero recordar ese término desecho, ¿no? Porque lo menciona en 3 ocasiones, verso 10, verso 11, ¿no? Lo dice aquí, pues todas las cosas han de ser deshechas, y verso 2 se lo va a repetir, ¿no? Serán deshechos y los elementos ardiendo. Ese término desecho habla de soltar o liberar de una condición, soltar algo, liberar algo, ¿no? Y lo vimos en la enseñanza pasada, lo que significaba, ¿no? Si no estuviste con nosotros, te animo a que escuches la prédica ahí en YouTube o en la página, la puedes encontrar, pero hablamos de cómo simplemente Dios va a liberar, ¿no? Lo que ha estado conteniendo toda la creación, ¿no? Y te lo vamos a recordar, y solamente va a ser eso, ¿no? Y todo esto va a ser deshecho, ¿ok? Y es real, y la Biblia lo dice, pero creo que es algo que muchas veces nosotros como creyentes olvidamos, ¿verdad? Porque empezamos a vivir como este mundo, aferrándonos a las cosas de este mundo. Entonces pensemos eso, si este mundo va a ser deshecho, ¿por qué nos aferramos a algo que va a dejar de existir? ¿Y por qué no nos aferramos a lo que realmente es eterno? Esa es la idea del apóstol Pedro aquí, ¿ok? Entonces, si todas las cosas van a ser desechas, hace esta afirmación que muchos la ponen como pregunta, pero realmente es una exclamación como lo traduce la Reina Valera. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Okay? El propósito principal, y eso es muy importante entenderlo, y aquí lo vemos, el propósito principal de la enseñanza profética, ¿no? O sea, de la profecía en general, ¿no? El propósito principal no es satisfacer nuestra curiosidad, no es que tú y yo conozcamos el futuro o que le atinemos a algo, ¿ok? El propósito principal de la profecía es esto: motivarnos a cambiar nuestra manera de vivir, ¿ok? Ese propósito por cual Dios dejó promesas y dejó profecías de cosas que se van a cumplir para que tú y yo las sepamos. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir correctamente delante de Dios en este mundo. Ese es el propósito, no hay otra cosa, ¿ok? Es triste de repente ver a cristianos y aún maestros de la palabra, ¿no?, aferrados a esto, tratar de ver la profecía como algo místico, ¿no? Y tratar de jalar gente hablando de las cosas que van a suceder, ¿no? Y no, ese no es el propósito. O sea, no es, como te decía, satisfacer la curiosidad de alguien, sino realmente es prepararnos para lo que va a estar listos para lo que va a suceder. ¿Me explico? Es el propósito de la profecía solamente, ¿ok? Ya vamos a entrar a Apocalipsis dentro de algunos meses, ¿no? Y tú sabes que es el único libro profético del Nuevo Testamento, ¿ok? Y vamos a ver mucha profecía, muchas cosas que están escritas ahí que van a suceder, ¿ok? Vamos a tratar de verlas a la luz de la palabra de Dios, obviamente, viéndolas con mucho respeto, ¿no? Porque es muy difícil interpretar cosas que aún no han sucedido, ¿verdad? Pero es el propósito.
¿verdad? Que cambie nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir en este mundo, entender lo que Dios ha dejado escrito. ¿Okay? Y Pedro está diciendo esto aquí exactamente, ¿no? Si esas cosas van a suceder, si Dios dijo que esto va a suceder y de esta manera va a suceder, no solamente es para que te espantes, porque para empezar, como cristianos tenemos que por qué asustarnos de esas cosas, ¿ok? Sino es para que tú y yo aprendamos a vivir correctamente delante del Señor. Por eso dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Ok? Déjame citar otra traducción. Esto es la Biblia de las Américas. Lo expresa mucho mejor de cómo está el texto en el griego. Y lo dice así, pues que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Realmente esa sería una mejor traducción en el griego. ¿Qué clase de persona es lo que está diciendo, ¿no? El apóstol Pedro? Si tú sabes estas cosas, ¿qué tipo de persona debes estar haciendo el día de hoy delante de Dios? ¿No? O sea, esto está poniendo una perspectiva delante de nosotros de cómo tenemos que estar viviendo a la luz de la verdad bíblica y la profecía. ¿Se dan cuenta? Y la manera de andar es esta, santa y piadosa, ¿verdad? Una manera santa y piadosa de vida, la que Dios espera de nosotros. Ya que un día este mundo llegará a su fin tal como lo conocemos, nosotros que conocemos a Dios, debemos de vivir de una manera diferente. Es congruente, ¿no te parece? Aunque no muchas veces para nosotros, pero es lo que está diciendo, ¿verdad? Si el universo material, déjame expresarlo de esta manera, pero está diciendo, si el universo material será destruido de esta manera, ¿qué tipo de personas deberíamos ser nosotros? ¿Materialista o una persona espiritual? Vivir para las cosas materiales es vivir para como vemos aquí, lo temporal, algo efímero, transitorio, ¿verdad? Pero los cristianos debemos ser personas que viven para lo que está más allá de lo material, porque hay una vida, ¿verdad?, eterna, y la palabra habla de esto. Entonces, en vez de trabajar por cosas que finalmente serán destruidas, debemos de trabajar por cosas que son eternas. Y fueron las palabras de Jesús cuando dijo, no se hagan tesoros en la tierra, ¿verdad? Hagan tesoros ¿en dónde? En los cielos, ¿verdad? Porque ahí ni te los van a robar, ni se van a destruir, ¿verdad? Ni se van a devaluar. Esas cosas van a ser eternas y nadie te las va a robar. Y eso es lo que Pedro nos está recordando aquí, ¿ok? Trabajar por cosas eternas. ¿Cómo se hace esto? El texto lo dice, andando de una manera santa y piadosa. Ahí está, ¿ok? ¿Qué se refiere a esto? Andar, vivir de una manera, una conducta. La palabra manera habla de conducta, de cómo te conduces, santa y piadosamente, ¿ok? ¿Qué se refieren a estas dos cosas? Santo y piadoso, ¿no? Algunos hacen referencia a que santo se refiere a tu relación con Dios. Estoy de acuerdo con eso. Y piedad habla de tu relación con los demás. Sí, pero creo que estas dos cosas, o sea, se relacionan tanto con Dios como con las personas. Pero déjame explicarlo, recordarte esto. Seguramente ya lo conoces, pero no está por demás decirlo porque aquí lo estamos viendo. Santa, ¿no? Santo, santificado. Santo habla de apartado, ¿recuerdas? Apartado para Dios. Consagrado para un fin, un propósito. Dios te rescató, te llamó, te salvó, te redimió. Nos salvó para Él mismo, para sus propósitos, ¿ok? Entonces Pedro se refiere a la conducta que debe de caracterizar la vida del cristiano. Una conducta siempre separada del pecado, separada del mundo y apartada para Dios. Eso es santo. Es la manera en que tú y yo tenemos que vivir si realmente estamos creyendo estas verdades bíblicas. Si realmente creemos que este mundo es pasajero y se va a destruir, tú y yo tenemos que estar buscando la santidad delante de Dios. Apartado del pecado, conductas pecaminosas, cosas que la Biblia condena y declara rotundamente que son pecado y que están mal delante de Dios. No delante de la sociedad, porque delante de la sociedad, pues cuántas cosas, ¿no? La Biblia lo dice, ¿no? Hay de aquel que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, ¿no? ¿Cuántas cosas el día de hoy la sociedad no acepta
como cosas buenas que delante de Dios son cosas terriblemente pecaminosas, ¿no es así? Y cada vez están corrompiendo más. Y por eso te digo, este mundo está perdiendo su gloria, ¿no? Y se está acabando. Y va a terminar deshecho. Pero tú y yo no tenemos que conformarnos a este mundo, como dice Romanos 12. Tenemos que ser transformados por medio de la renovación del entendimiento, a través de las verdades y las promesas que encontramos en la palabra de Dios, creyéndolas. Y cuando tú crees realmente en la palabra de Dios, tu vida va a cambiar, definitivamente. Y quizás por eso es que tu vida no cambia, porque no estás creyendo realmente en lo que Dios dice. Pero si realmente eso es verdad y todo esto será deshecho, ¿cómo debemos de estar viviendo nosotros? ¿Verdad? Santa y piadosamente. La piedad tiene que ver con nuestra reverencia a Dios, definitivamente. Como cristianos, esa debe de ser nuestra actitud en todos los aspectos de nuestra vida, reverenciar a Dios, reconocer a Dios, ¿no? Y ser agradables a Dios. Eso es la reverencia a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas. En cada área de nuestra vida es la manera en que tenemos que vivir nosotros, santa y piadosamente. No es un tema nuevo, ¿verdad? El apóstol Pablo habló en sus cartas mucho acerca de esta forma de vida, ¿no? Tito nos habla de cómo la gracia nos enseña a vivir piadosamente delante de Dios. Y Dios quiere eso, ¿ok? Esa es la manera en que tú y yo tenemos que estar viviendo si realmente estamos creyendo estas verdades de la palabra de Dios, ¿ok? Déjame decir un dato más aquí en este versículo. La palabra en el griego, esa palabra que se traduce como debéis, ¿no? Cuando dice no debéis vosotros, esa palabra se refiere a un deber necesario, el sentido de la palabra en griego, un deber necesario, un deber conveniente y preciso, ¿ok? O sea, no es una opción, no es como no deberías, no quisieras, es debes, ¿me explico? Es necesario, es preciso. Santidad y piedad es como precisamente debemos de vivir los que creemos en Dios. Santidad y piedad es como debemos de vivir exactamente los que sabemos y creemos estas cosas que están escritas aquí. Así es como debemos estar viviendo. Porque si no estás viendo de esta manera, entonces quizás el problema es que no estás creyendo estas verdades de la palabra. Y lo que necesitas es fe. Y realmente creer con todo tu corazón que esto va a suceder. Y creerle a Dios. No solo creer en Dios, creerle a Dios. Porque esas son las promesas que encontramos en su palabra. Versículo 12. Dice ahora esto. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Si te diste cuenta, hasta ahí se cierra este signo de exclamación, ¿verdad? Comenzó en el verso 11 y termina aquí, ¿no? Muchos lo ven como una oración larga. Y claro que sí, tiene mucho que ver, porque está hablando de cómo debemos de vivir. Santa y piadosa manera de vivir, pero también así esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Okay. La palabra esperando se refiere a esperar viviendo siempre con la actitud de una expectativa, esperando algo expectativamente. Digámoslo así, para no ser tomados por sorpresa. Y es algo que también vemos todo el tiempo en la palabra de Dios. Jesús lo dijo, velad y orad, ¿verdad? Estén atentos, estén despiertos, no se duerman. Necesitan estar velando, porque el día vendrá y va a suceder. Y aunque muchos piensen y digan que no, o que ya se tardó, o que va a tardar más, la Biblia nos dice, hey, vive cada día como si ese día fuera el día en que Jesús llegue. Y así nos está diciendo aquí, esperando para la venida de Dios. Jesús va a regresar, ¿verdad? Sabemos eso, ¿no es así? Su palabra lo dice, pero ¿realmente todos los días estás consciente de esa verdad? Que Él puede regresar este día. Esa es la idea aquí,
Que cada día estés con expectativa. Jesús viene hoy. Jesús viene hoy por nosotros. ¿Puedes verlo? Si lo piensas así, cada día será diferente en tu vida, créemelo. Si lo crees, cada día será diferente. Y es lo que nos está diciendo aquí. ¿Ok? Estamos esperando eso. El día en que el Señor regrese. Nosotros no estamos esperando un mejor día. No estamos esperando un mejor mañana. ¿Me explico? No estamos esperando que este mundo cambie. Porque no va a cambiar. Para bien no va a cambiar. Nosotros los cristianos estamos esperando una persona. ¿Verdad? ¿Te das cuenta de eso? El regreso del Señor. No sé qué estás esperando tú, pero como creyente nos esperamos a Cristo, no es otra cosa. No esperamos, como te decía, un mejor día, o no estamos esperando ese mejor salario, ¿no? Ese mejor trabajo, no estoy esperando casarme, estoy esperando a Cristo. ¿Me explico? Tu vida va a cambiar cuando tengas eso en mente cada día. Piensa el día de hoy, ¿qué estás esperando el día de hoy? ¿En dónde está puesta tu esperanza? ¿Qué es lo que estás esperando en tu vida que ocurra? Tiene que ser esto. Esa es la expectativa que habla. Estoy esperando que el Señor regrese, ¿no? Esta pregunta que hace muchas veces en el trabajo, ¿no? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? ¿No? Solamente como creyentes decir, de aquí a 5 años me veo con el Señor, ¿no? O sea, es más, de aquí a una semana me veo con el Señor, ¿no? Esa debe ser la respuesta. Yo me veo con el Señor viene pronto, el Señor puede venir hoy. ¿Se me explicó? O sea, como cristiano esa debe ser tu respuesta, ¿no? Porque estás esperando al Señor. Porque esa es tu expectativa de vida. Esperando y apresurándoos. ¿Okay? Es otra palabra que aparece ahí. La palabra apresurar significa darse prisa, pero también tiene un sentido interesante. Es desear algo con intensidad. Desear algo con intensidad. Así que nosotros los cristianos, y tiene esas dos connotaciones, ¿no? Como cristianos, no tememos ese día, o sea, no tenemos miedo de ese día, ¿okay? Sino lo anhelamos con ansia. Es la idea, ¿okay? Es algo que estamos deseando con intensidad. Queremos que ocurra ya, lo deseamos, ¿verdad? Anhelamos el día en que el Señor regrese. Al verlo de esta manera, pues suena algo terrible. O sea, todo esto va a desaparecer de esta manera, va a ser horrible. Sí, pero tú no estás esperando eso. Ahorita lo vamos a ver, estás esperando al Señor, ¿verdad? Es lo que anhelamos. Ahora, algunas versiones dicen, y también es el otro sentido de la palabra, apresurando la venida del día. Apresurando la venida del día. Y en el texto griego, el orden de las palabras así lo expresa realmente, ¿no? Es como si de alguna manera nosotros pudiéramos apresurar su venida. Y suena raro, ¿verdad? O sea, tú y yo podemos apresurar el hecho de que Jesús venga pronto. Pues sí, ¿no? Y creo que viéndolo de esta manera, la Biblia nos dice que por lo menos hay 3 maneras en que nosotros podemos apresurar su venida. La primera, déjame decirte las 3. La primera es por medio del evangelismo. ¿Okay? Es por medio de predicar el evangelio a otros. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo dice en Romanos 11, nos quieres anotar la cita, Romanos 11, 25, ¿no? Hablando del tiempo de Dios, ¿no? También tiempo profético, de lo que Dios va a hacer con Israel, ¿no? El contexto de Romanos 9, 10 y 11 es qué va a pasar con Israel, qué está sucediendo con Israel. Y Pablo dice, Dios no ha desechado su pueblo, está tratando con su pueblo. Hay 7 semanas en las que todavía va Dios a tratar con Israel, pero está detenido ese reloj profético de Dios, ¿ok? Entonces, la idea es esta, ¿no? Dice el texto en Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, ¿ok? Es un misterio, dice, pero ¿cómo
¿Cómo no lo vamos a ignorar si es un misterio? Bueno, déjame recordarte algo. La palabra misterio en el Nuevo Testamento habla de algo que ya ha sido revelado, que estaba en otro momento oculto, pero ha sido revelado, ¿ok? Entonces es algo que ya debemos de conocer y no debemos de ignorar. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Habla de los gentiles. ¿Qué cosa? ¿Cuál es este misterio? ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, ¿ok? No es total, es en parte. ¿Por qué? Porque un día van a creer, ¿ok? Pero ve lo que dice a continuación. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de ¿quién? De los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? La palabra plenitud habla de algo que está siendo completado, ¿ok? Que está siendo rellenado y tiene un tope, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene un número de personas gentiles que van a creer en Él. Y cuando eso se cumpla, va a empezar a tratar Dios con Israel las 7 semanas restantes, que es el periodo de la tribulación como se conoce. ¿Y qué va a suceder ahí? Pues en ese momento es cuando Jesús regresa por su iglesia, ¿ok? Es el único acontecimiento que va a marcar realmente el hecho de que va a comenzar la tribulación, cuando Jesús venga por su iglesia. Pero ¿cuándo va a ser? Cuando el último gentil que Dios tiene destinado crea en Él, ¿ok? Por eso, entre más tú y yo predicamos el Evangelio, ¿no? Estamos apresurando ese regreso. Porque a lo mejor ese último gentil, ¿no? Es tu vecino que tienes enfrente que no te llevas muy bien con él, ¿no? Y que necesita que le prediques el Evangelio. Y tú no lo quieres predicar, pero es el último gentil, ¿no? Y si te apresuras más a predicarle y que él crea, no, pues va a ser más rápido que Jesús venga. ¿Me explico? Entonces, una idea es esa, que tú y yo prediquemos el Evangelio a más y más personas. ¿Ok? El saber que esto va a ocurrir y que es real y que Jesús viene pronto, nos debe de animar a esto, a seguir predicando el Evangelio, a seguir avanzando en la predicación, ¿no? del conocimiento de Dios, a todos los hombres, porque tú y yo no sabemos quién es el último gentil. ¿Ok? Otra manera, la segunda manera en que podemos apresurar la venida del Señor, definitivamente es la oración, ¿verdad? Es orar, es orar. ¿Dónde vemos esto? En el Antiguo Testamento, un profeta, el profeta Daniel, ¿recuerdas a Daniel? En su libro, Daniel, capítulo 9, él ora. Es un capítulo de oración. Y él ora por el cumplimiento de la profecía referente a su pueblo Israel. Y precisamente está orando para que eso ocurra. Y viendo que ya está ocurriendo. Y está orando para que eso se complete y se cumpla. Es algo que tú y yo tenemos que estar haciendo también, orando por estas cosas. Al final de Apocalipsis, casi al final, el penúltimo versículo de la Biblia dice esto, Apocalipsis 22:20, dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Es una oración de la iglesia. ¿Te das cuenta? Ven, Señor Jesús. Ven. Esa tiene que ser nuestra oración, Señor, ven pronto. Ven pronto, ¿no es así? Entonces la oración es algo que también, pues, de alguna forma va a ayudar a apresurar, si se puede decir así, que el Señor venga pronto. Y la tercera manera en que nos podemos apresurar el regreso del Señor es como dice Pedro, viviendo de una manera, ¿cómo dice el texto? Santa y piadosa. Ahí lo dice, ¿verdad? Viviendo de esta manera es una forma en la que tú y yo podemos apresurar el hecho de que el Cristo venga pronto por su iglesia. Por eso Pedro dice de esta manera: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ya vimos esto en el versículo 10, lo dice un poco diferente. En el verso 10 lo dice de esta manera: en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Aquí dice, en el cual los cielos encendiéndose. O sea, esto va a ser un show increíble. No sé si viste ahora en Año Nuevo que creo que en Japón, en China, echaron el fuego artificial más grande. ¿No vieron esa? ¿No? Se ve bien bonito. Bueno, no se va a comparar, ¿no? O sea, tú y yo vamos a ver fuegos artificiales, pero va a ser el cielo encendiéndose. Dice, de esa forma serán deshechos. Y los elementos siendo quemados se fundirán. El verso 10 dice de esa manera: y los elementos ardiendo serán deshechos.
y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso va a ser un espectáculo, ¿ok? Pero eso es lo que va a suceder. Ya Pedro nos había dicho esto, ya el agua, ya no será el juicio de Dios como el diluvio. Dios lo prometió, ya no va a estar el agua, ¿verdad? Para traer juicio a la humanidad. El arcoíris nos recuerda eso, pero el arcoíris nos recuerda también algo, que el juicio ya no será con agua, pero será con fuego, ¿verdad? Con fuego, así es como Dios va a terminar con todas las cosas. Así se ha destruido. ¿Por qué tiene que ser destruido? ¿Por qué? Porque para que la nueva tierra donde mora la justicia sea creada, es necesario que primero los cielos y la tierra que han sido sometidos a la maldición del pecado sean destruidos. Dios va a terminar y va a destruir, va a terminar el pecado con el pecado, va a destruir el pecado, ¿te das cuenta? Va a destruir la maldad. Y no hay otra forma. El diluvio, de alguna manera, si podemos decirlo de esta manera, fue un intento, ¿no? Que claro, Dios sabía que no iba a ocurrir, pero no de destruir, sino de detener la maldad. ¿Estás de acuerdo? Fue lo que Dios hizo, simplemente detenerlo un poco, ¿ok? Con Noé. Pero esta vez Dios va a destruirlo. Y por eso necesita ser destruido los cielos y la tierra, de esta manera. A algunos es difícil poder entender de qué manera. Algunos hacen referencia y sí, quizás sea eso. No es que esta tierra va a cambiar simplemente y va a ser la misma tierra. No, habla de algo nuevo, ahorita lo vamos a ver. Pero algunos hablan de ser pasado por fuego, habla de purificar, ¿me explico? Porque se necesita eso. Claro, en todo este reloj profético, digámoslo así, Pedro no está hablando de algo, ¿no?, que Isaías vio y que Juan vio, de que estoy hablando de los 1000 años. ¿Okay? Claro que antes de esto van a pasar los 1000 años. Es un periodo de la parousia de Cristo, la venida del Señor. ¿Okay? Pedro no lo dice, quizás porque no tuvo esa revelación, pero la Biblia habla de eso. Porque muchos aquí dicen, aquí no habla de los 1000 años, entonces los 1000 años no van a ser algo literal, no van a existir. Realmente es algo. Muchos desechan esa doctrina de los 1000 años, que claro que Apocalipsis lo enseña, ¿verdad? Lo vamos a ver en Apocalipsis. Solamente si tienes duda acerca de cuándo van a ser los 1000 años, es antes de esto. ¿Okay? Porque en los 1000 años va a haber maldad, va a haber juicio. ¿Okay? Aquí ya no. Todo se ha deshecho porque se va a purificar por fuego. ¿Me explico? Es lo que va a suceder. Entonces, en la cual los cielos encendidos estarán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Obviamente, en el cual habla de en el día, ¿ok? El día de Dios, en el cual, ¿ok? Y aunque nuestra versión dice en el cual, refiriéndose al día de Dios, en el griego se refiere más a la causa. Entonces sería más bien por el cual, ¿ok? Por el día. Entonces la venida de Cristo es lo que va a causar la disolución de los cielos por fuego. Realmente sería la traducción. Esa sería la traducción. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, por el cual los cielos se encenderán. Por la venida de Dios, ¿me explico? Como lo vimos anteriormente, toda la creación, debido a su estructura atómica, es una bomba nuclear en potencia, ¿verdad? Eso lo vimos la vez pasada. ¿Y cómo sucederá esto? ¿Cómo va a pasar esto? Mira, acompáñame a Colosenses 1. Quiero que veamos estos versículos. No lo vimos la vez pasada, pero aquí lo deja muy claro. Cuando Pablo habla de Cristo, Colosenses 1, voy a leer desde el verso 15. Hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Es Cristo. Es la imagen del Dios invisible. Y dice, el primogénito de toda creación. ¿Okay? Y aquí tenemos que tener cuidado porque muchos aquí es donde enseñan herejías, diciendo que Jesús es un ser creado. Y no está diciendo eso. ¿Okay? Cuando Pablo dice que Él es el primogénito de toda la creación, no está diciendo que Él es el primero que fue creado. ¿Qué está diciendo? El verso 16 lo explica claramente. Lo que está diciendo es esto. ¿Por qué? Es la razón
porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Ok? Eso quiere decir que es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él se inició todo. Eso quiere decir que es el primogénito. En Él se inició toda la creación. ¿Ok? En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay ¿en dónde? En los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Cosas que tú y yo no podemos ver, vemos y no vemos. Todo fue creado en Él. ¿Ok? Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ok? ¿Quién tiene el control? Jesús, ¿no es así? Lo que el hombre no puede controlar. Dios dice, todo fue creado por Él y para Él. Dios dice, yo lo hice y lo hice para mí. ¿Verdad? ¿Te das cuenta de eso? Ya está el punto de creer en Dios o no creer en Dios. O sea, si tú llegas a este punto, tienes que dejar de creer muchas cosas que el mundo cree acerca de Dios que no son ciertas. Dios es el creador de todas las cosas. Y las creó, como dice el texto, para Él mismo. Por Él y para Él. Verso 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas. ¿Te das cuenta? Antes. El ser eterno, el creador. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él, ¿qué cosa? Subsisten. ¿Ok? Todas las cosas en Él subsisten. Sin Cristo, entonces, nada existiría y nada podría existir. ¿Se dan cuenta? Jesús es quien tiene el control de toda la creación y la sostiene. ¿Sí lo puedes ver? En la enseñanza pasada veíamos eso. Como toda la materia, o sea, el hombre no llega a entender cómo esas partículas que tienen carga positiva y que sabemos que polos, ¿cómo se dicen? Polos, exactamente eso, ¿no? Tú que eres físico atómico lo sabes muy bien, ¿no? Eso debe explotar, ¿no? Toda la carga que hay de energía debe estallar y explotar. Pero ¿por qué se convierte en masa? ¿Por qué está sostenida y retenida? ¿Por qué? Aquí lo está diciendo, porque en Él, ¿qué cosa? Subsisten. ¿Ok? Así de sencillo. Así como Jesús creó todas las cosas. De la nada, y había un caos, y creó el cosmos y lo mantiene unido. De la misma forma, así cuando Él regrese, solo soltará o liberará toda la energía contenida. ¿Se dan cuenta? Y eso será suficiente para que todo se encienda y se funda. ¿No crees eso? Así de sencillo. La palabra desechar, ¿recuerdas esa palabra? Serán desechos. Habla de soltar, liberar. Y es lo que Jesús va a hacer, simplemente va a soltar. Va a liberar esa energía en potencia. Y así es como va a ocurrir esto. Así es como los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos. Los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Todo será fundido. Porque es necesario que sea purificado. Para nosotros los creyentes será el fin del presente orden de las cosas. ¿El fin para qué? Para que Dios introduzca un nuevo orden. ¿Me explico? Un nuevo orden llamado cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que va a ocurrir. Esperándonos y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Verso 13, pero, dice el texto, pero nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los que hemos creído en Jesús, los que creemos estas verdades, los que hemos abrazado estas verdades. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa es la diferencia. ¿Te das cuenta?
No estamos esperando que ocurra algo bueno en esta tierra. Esta tierra se va a quemar. No estamos esperando nada de esta tierra porque esa tierra será deshecha. Estamos esperando algo nuevo, ¿verdad? Algo eterno. Y así será. La esperanza de los que no han recibido a Cristo está en este mundo, y este mundo será deshecho, como te decía al principio. Será deshecho con todas sus esperanzas. Es la realidad. Para muchos ese día será el fin de su vida. Pero para nosotros, los que hemos creído en Cristo, será solo el comienzo de lo nuevo. Qué increíble, ¿no? De una vida nueva al lado del Señor. Eso es lo que sigue. Nosotros esperamos según sus promesas, dice algo importante, ¿eh? Según sus promesas. No según lo que me enseñaron de niño, ¿verdad? No es según una tradición, según lo que Dios dice, sus promesas. ¿Por qué introduce esta palabra aquí, sus promesas? ¿Sabes por qué? Porque ¿te acuerdas de los burladores? Que empezamos a ver en el capítulo. Los burladores se burlaban ¿de qué cosa? De las promesas de Dios. Déjame recordarte, verso 3. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, esa es la burla, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así se burlaban. Era lo que enseñaban, esa era su enseñanza. Dios no va a venir. ¿Dónde está su promesa? Todo sigue igual. Ignorando que Dios ha traído juicio a otras veces, lo que dice más adelante. Y esa era la burla de ellos, se burlaban de las promesas de Dios. Pero Pedro dice, pero tú y yo hemos creído en sus promesas y esperamos según sus promesas. ¿No es así? Es lo que estamos esperando. ¿Ok? Nosotros confiamos y esperamos en las promesas de Dios. Obviamente esa es una promesa que fue dada, ¿no? Y la vemos desde el Antiguo Testamento. La semana pasada la cité, pero déjame citarlo. Isaías tenía muy claro esto. En 2 ocasiones lo menciona. Isaías 65, versículo 17, dice de esta manera, porque he aquí, hablando Dios a través del profeta, dice, he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Esta es la promesa. Yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. ¿No? Qué increíble. O sea, dice que un día ya no vas a recordar eso. De lo primero no habrá memoria. ¿Te imaginas eso? O sea, tú y yo un día vamos a olvidar esta vida. ¿No? Lo he dicho otras veces, no vamos a olvidar lo que Cristo hizo por nosotros nunca. Nunca vamos a olvidar que Él murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en el cielo con cicatrices, sus heridas, que nos va a estar recordando el precio que Él pagó por nosotros. Pero si vamos a olvidarnos aún de lo que vivimos en esta vida, ¿te das cuenta? No habrá memoria, dice el texto. He aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Isaías 66, verso 22 también dice esto. Siguiente capítulo dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Nuevamente menciona los cielos nuevos y la nueva tierra. ¿No? Promesas que Dios había hecho desde el Antiguo Testamento. Promesas que vemos en el Nuevo Testamento. ¿No? También nosotros, ahorita vamos a ver, Apocalipsis habla de eso. Es verdad. Eso es lo que esperamos según sus promesas, ¿verdad? Y sus promesas están escritas en este libro que tú y yo tenemos en las manos el día de hoy. Están escritas para nosotros. Y no hay más lugar donde encuentres esas promesas, ¿verdad? Aquí están las promesas de Dios. Qué increíble, ¿no? O sea, sus promesas no las vas a encontrar en otro libro, en un sueño. Aquí están escritas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Estar atentos. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, ¿no es así? ¿Te das cuenta? Tú y yo necesitamos estar atentos a sus promesas. Ayer meditaba en esto y
y hablo por mí mismo, yo a veces pierdo de vista esas promesas. Y ayer Dios me recordaba esto, decía, Señor, ¿cómo puedo olvidar esto? ¿Cómo se me puede pasar esto? ¿Cómo puedo vivir sin recordar esto? Necesito estar leyendo esas promesas, ¿me explico? Necesito estar consciente de estas promesas. Porque no es un hombre el que está prometiendo esto, es Dios quien te está prometiendo esto, ¿no es así? Y Dios nos ha prometido cielos nuevos, tierra nueva. Antes de conocer a Cristo, yo creía, de alguna forma creía en la vida eterna, ¿no? O sea, sí, creía que había algo después de esta vida, ¿no? Mucha gente no lo cree. Yo sí lo creía porque venía de un contexto católico, etcétera. Pero cuando conocí al Señor, a través de su palabra, cuando leí la Escritura, o sea, lo entendí y dije, es eso. O sea, yo el día de hoy puedo creer con todo mi corazón en la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios me ha prometido vida eterna. ¿No es así? Ya no es por lo que mis padres me enseñaron un día, por lo que aprendí en el catecismo. Es porque yo leí, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Es una promesa de Dios que yo lo leí y dije, aquí está. Lo encontré. Aquí Dios me está prometiendo vida eterna. Es real. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Y son esas promesas que tú y yo tenemos que encontrar y descubrir en su palabra y ver que son reales. Y una de ellas es esto: cielos nuevos, tierra nueva. Qué increíble, ¿no? Quizás no lo sabías, pero Dios te ha prometido eso si has creído en Jesucristo. Hay una promesa de que todo esto se va a destruir, se va a quemar. Sí, es una promesa y va a suceder. Pero tú no te quedes esperando eso. El texto lo dice, pero nosotros estamos esperando según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Te das cuenta de eso? Tú y yo no estamos esperando que esto se encienda, se queme. Yo estoy esperando lo que sigue después de eso. ¿Te das cuenta? Un incrédulo solo puede esperar esto, un día esto se va a quemar. Y obviamente ni lo espera porque no lo sabe. Pero eso es lo que va a ocurrir con sus esperanzas en este mundo. Se van a quemar. Pero tenemos una esperanza más allá de eso. Por eso Pedro lo dice así. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Estás de acuerdo? La palabra griega que se traduce como nuevo aquí, cielos nuevos, tierra nueva, es kainos en griego. Hay otra palabra que también se traduce como nuevo, que es la que más se usa, que es neos en griego. Pero aquí se usa kainos. Es muy interesante porque la diferencia es que neos se usa para hablar de algo nuevo cronológicamente, nuevo en tiempo, ¿ok? Algo reciente, digámoslo así. Mientras que kainos, la palabra que se usa aquí, se refiere a algo nuevo en forma o cualidad. Y eso es cuando se refieren a cielos nuevos y tierra nueva. Algo nuevo en forma o cualidad. Acompáñame ahora si vamos a Apocalipsis, capítulo 21, al final de tu Biblia, capítulo antes del final. Apocalipsis 21, fíjate cómo comienza lo que dice Apocalipsis 21, verso 1. Recuerda que Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación, en griego es revelación. ¿Ok? Y habla de la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Juan el apóstol, el discípulo amado, tuvo esta revelación en la isla de Patmos acerca de Jesús ya en el futuro, en su gloria. ¿Ok? Y de eso se trata Apocalipsis. ¿Ok? Entonces al final termina diciendo esto. ¿Por qué si termina esa revelación? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Sabes qué palabra es ahí nuevo y nueva? Kainos. Lo que te decía, habla de algo nuevo en forma o cualidad. Vi un cielo nuevo
y una tierra nueva. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Fueron deshechos, ¿te das cuenta? Y el mar ya no existía más. Va a cambiar. Un entorno va a ser diferente en el que tú y yo vamos a vivir. Y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. De eso se trata los cielos nuevos y la tierra nueva. Dios no puede morar así en un cielo y una tierra corruptos como el que vivimos, ¿estás de acuerdo? Por eso Dios tiene que deshacer todo eso y quemarlo, porque Él va a habitar ahí y va a estar con nosotros. ¿No es increíble eso? Esa es la historia de la humanidad, la redención. Regresar a esa relación que un día tuvo el hombre con Dios en el huerto. Dios se trata, pero tiene que ser nuevo. Todas las cosas. Y empezó por nosotros. Al creer en Jesucristo, tú puedes ser una nueva criatura, dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todo hecho es nuevo, ¿no? Y así es, porque Dios va a habitar ahí. He aquí el tabernáculo, la habitación de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron, ¿te das cuenta? Porque eso ya fue deshecho, la maldad que ocasionaba el dolor, las lágrimas, el llanto, el sufrimiento, el clamor, todo eso ya no va a existir. ¿Y sabes por qué? Porque Dios va a estar ahí. Esto es lo que yo estoy esperando. Eso es lo que tú y yo debemos estar esperando. ¿Me explico? No que mi situación aquí cambie, sino que el Señor venga pronto y yo esté con Él ahí. Dice el verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él puede hacerlo. Porque Él es Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Por Él y para Él. Y aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque esas palabras son fieles y verdaderas. ¿Te parece? ¿Es verdad para ti? Son sus promesas. Según sus promesas, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Es lo que la Biblia enseña. Regresando a Pedro, dice esto. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Me encanta eso, en los cuales mora la justicia. La cualidad o la característica que Pedro nos presenta aquí de esos cielos nuevos y tierra nueva es que en ellos mora la justicia. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces no nos quejamos de este mundo? De la injusticia de este mundo, ¿verdad? Hay un momento en que dices, ya estoy harto de vivir en un mundo ver tanta injusticia, tanta maldad, tanta perversión. ¿Sabes? Vamos a llegar a un lugar, se ha escrito en Jesús, donde ya no va a existir eso. ¿Por qué? Porque ahí mora la justicia. Me gusta que dice, no solo dice, ahí sí va a haber justicia. Dice, ahí ¿qué? Mora la justicia. ¿Ok? La tierra y el cielo nuevo serán un lugar donde la justicia habite. La palabra morar habla de habitar. ¿Te das cuenta? Y creo que hay dos razones por las cuales lo expresa de esta manera. ¿Ok? El día de hoy, quien habita esa tierra es la injusticia. ¿Verdad? Es la verdad. ¿Por qué? Por una sola razón, no hay más. Por causa del pecado del hombre.
Y sí, también es nuestra culpa. Porque a pesar de que tú y yo hemos creído en Jesús y hemos sido redimidos, sigue habiendo pecado en nosotros. Sigue habiendo injusticia en nuestra vida. ¿No es así? Es por eso que hay injusticia. Es por nuestro pecado que en este mundo mora la injusticia. Pero igualmente cuando Jesús regrese y nos redima por completo, como dice Romanos 8, la creación gime esperando la redención de nuestro cuerpo. Cuando eso ocurra, ya no habrá más injusticia en nosotros, sino ¿qué cosa? Justicia, solo justicia. Solo justicia. Y de esta manera, cuando nosotros habitemos en los cielos nuevos y la tierra nueva, la justicia morará en ellos. Ya no habrá mancha. Ya no habrá lágrimas, como veíamos, clamor, tristeza, dolor. ¿Por qué? Porque ya no va a haber pecado. ¿Te das cuenta de eso? Vamos a ser nosotros transformados o resucitados de esa manera en un cuerpo nuevo, glorificado, listos para la presencia de Dios, donde ya no habrá pecado. Entonces la justicia va a morar en ellos. Pero también, ¿por qué la justicia va a morar en los cielos y la tierra nueva? ¿Por qué? Porque ya lo vimos, porque Dios habitará ahí. ¿No? Esa es la promesa. El problema de por cual el día de hoy no podemos ver a Dios es porque ese Dios santo y justo no puede habitar en una tierra donde el pecado mora. Es necesario que todo esto ocurra. Que todo lo que vemos sea purificado por fuego. Aún nosotros seamos transformados. Claro, ¿dónde ocurrió esa purificación en nosotros? Pues en la cruz. Jesús murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para purificarnos delante de Dios, para hacernos justos delante de Dios. Pablo, ya como creyente, en Romanos 7 dice: miserable de mí, ¿recuerdas? ¿Quién me librará de qué cosa? De este cuerpo de muerte. Pero el único problema que tú y yo tenemos el día de hoy es este cuerpo de muerte, porque aún pecamos porque estamos en esta condición. Pero un día eso se va a acabar. Por eso te decía más adelante, dice que la creación gime esperando la redención de nuestro cuerpo. ¿Verdad? Porque la misma creación será libertada de la esclavitud de la que fue condenada por nuestro pecado. Y seremos libertados aún de este cuerpo. Y se terminará nuestra redención total. Estando en ese nuevo lugar, nuevos cielos, nueva tierra. Donde ya no habrá más maldad. Y donde no va a haber ninguna persona con pecado. Qué increíble, ¿no? ¿Puedes imaginarte eso? Pues la Biblia lo dice. Así va a ser. Un día vamos a poder estar en ese lugar y ya no va a haber pecado. Seguramente lo he mencionado otras veces, cuando llegaste a la iglesia por primera vez dijiste: uy, aquí nadie peca, ¿no? Aquí nadie miente, aquí todos son bien buena onda, aquí. ¿Qué dijiste después? Sí, no, aquí también hay pecado, aquí también son. Pues sí, eso va a ser cuando estemos allá. Eso va a ser cuando estemos allá. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Pedro nos está recordando el día de hoy? Que tenemos que vivir de una forma correcta. ¿Ok? Si Dios nos ha dado esta promesa que se va a cumplir, tú y yo tenemos que estar viviendo de una forma diferente en este mundo. No podemos seguir viviendo como el mundo vive, con una esperanza terrenal. Tenemos que estar viviendo de acuerdo a lo que hemos creído. Y va a ser muy claro, porque va a haber un cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a vivir como vivíamos, santa y piadosamente delante de Dios. Pedro está recordando a sus creyentes que la forma de cómo vivimos, más bien lo que creemos, va a afectar nuestra forma de vida. Porque estos falsos maestros que decían: vivan en pecado, no hay ningún problema, ¿verdad? Pueden practicar el pecado. ¿Por qué? Porque el Señor no viene, no se preocupen, ¿verdad? Su promesa se tardó, probablemente no lo va a cumplir. ¿Sí recuerdan eso? Y Pedro dice: de ninguna manera, es erróneo, eso es una falsedad.
Es una herejía. Cristo viene y por eso tienes que vivir de una forma diferente. ¿Ok? Así que comencemos este año viviendo de esta manera, ¿te parece? Con una fe genuina, una fe centrada en las promesas de Dios, creyendo lo que Dios dice. Y que esta perspectiva y esta expectativa de su regreso sea así en nuestro corazón cada día, viviendo así como si el Señor regresa hoy. Y créemelo, nuestras vidas van a sufrir un cambio, vamos a vivir diferente en este mundo. ¿Te parece si oramos? ¿Damos gracias a Dios? Pedimos esto, Señor, gracias por tu palabra, gracias por las promesas que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque va a pasar esto. Este mundo tiene que acabarse, este mundo tiene que ser purificado. No sabemos exactamente cómo va a suceder, podemos imaginarnos como hemos visto, Señor, pero nosotros no esperamos eso, estamos esperando lo que va a suceder después de eso. Y son esos cielos nuevos y esa tierra nueva donde mora la justicia. Pero es por eso, Señor, que nosotros debemos de estar buscando esa justicia. Y tú lo dijiste de esta manera: buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Todo será añadido. Realmente nuestra preocupación primaria debe ser esa: buscar tu reino y tu justicia en nuestras vidas el día de hoy, Señor. ¿Por qué? Porque allá vamos, Señor. Vamos a ese reino de justicia. Vamos a ese lugar donde va a morar la justicia. Porque tú vas a estar ahí, Señor. Y porque ya no habrá pecado en nosotros. No hay manera del por qué seguir viviendo en pecado, Señor, si hemos creído en ti. No quiere decir que no pequemos, pero no hay forma de poder seguir viviendo habituados al pecado, conscientes del pecado. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que dejar a un lado si en verdad hemos creído estas verdades. Señor, ayúdanos a vivir esas vidas, Señor, que tú esperas de nosotros, santas, piadosas delante de ti. Pero necesitamos creer estas verdades. Quizás ahí es donde está el problema, Señor. No vivimos de esta forma porque estas promesas no son reales en nuestra vida, porque realmente no las estamos creyendo. Pero son verdad. ¿Por qué? Porque están escritas en tu palabra. Y tu palabra es verdad. Aún tú lo dijiste: estos cielos, esta tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. No hay forma en que pasen, porque es la verdad, Señor. Y hemos creído en ella. Señor, yo te ruego y te pido que tu Espíritu Santo redarguya nuestra mente, Señor, y nuestro corazón ante esas verdades. Y podamos abrazarlas, de tal modo que nuestra vida sufra un cambio, Señor. Un cambio totalmente notorio, que la gente pueda verlo, Señor. Señor, ayúdanos, danos fe. Gracias, Señor, porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra, y hoy hemos escuchado tu palabra. Produce fe en nuestro corazón, Señor, y transforma nuestra vida, Padre. Esa es nuestra oración este día. Esa es nuestra oración esta mañana, Señor. Y todos juntos decimos amén.